Myriapods. Dando voz a las ideas. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Es casi un misterio como un sonido, una voz, pueden conectar con tantas emociones. Si tienes los auriculares puestos, con un poco de técnica, podemos hacer que te sientas cómodo, inquieto, o exultante. El sonido nos envuelve con un lenguaje propio, uno en el que la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio se combinan en un guión donde, privado del resto de tus sentidos, es tu imaginación quien crea los escenarios que nosotros dibujamos. Casi 3.000 años han pasado y las aladas palabras del poeta Homero siguen cautivándonos, porque no hay nada más humano que la capacidad de contar historias, y nada que nos una más que escucharlas y compartirlas. Te hablamos al oído para contarte, para explicarte o emocionarte. Te acompañamos a todas partes. Estamos en tu bolsillo mientras paseas, en tu bolso cuando subes al autobús, junto a tu brazo mientras corres, tan cerca de ti como mantengas tu móvil, a solo un toque de pantalla. Esto es un podcast, o cómo la tecnología hace que el arte de contar historias sea más emocionante que nunca. Así funciona esto del podcast. Parece que hoy hemos venido a hablar de nuestro libro, Ana Comellas. ¿Por qué no, Juanra Lucas? Es un libro del que queda mucho por escribir y sobre todo por escuchar. El podcast es un contenido digital en alza para el que estamos creando un mercado y una industria. ¿Cómo funciona este sector? ¿Qué impacto tiene en la comunicación, en la publicidad y en los propios contenidos? Si esta vez eres tú la que hace las preguntas, pues voy a utilizar el comodín de la llamada. ¿Verdad? Y mi as en la manga es Fran Izuzquiza, que ha crecido profesionalmente de la mano del propio podcast en España y que viene también de la radio. Nació como comunicador ahí, en el medio radio, creció en la radio online y ha madurado y hecho madurar al propio podcast presentando 2. Hace mucho más, pero digamos para ubicarle que presenta 2. La escóbula de la brújula, bonito nombre, y Mindfacts o Minfacts, ahora nos dice exactamente cómo quiere que le llamemos, y además a crear una de las productoras, digo que hace más cosas, de podcast más, anda que yo tampoco sepa decirlo, ahora hablamos de eso, de lo difícil que es decir podcast, más Vale. fructíferas y consolidadas del sector, y es WeCast.
Pues entre esas otras cosas que hace, tiene un libro, El Gran Cuaderno del Podcasting, que ha sido uno de los pilares de construcción del sector en nuestro país, porque le ha leído mucha gente. Ha dado claves a otros para que pasen la llama del creador al oyente, para que lo que nos fascina a nosotros seamos capaces de contárselo, de pasar la llama a otros que nos escuchan. Fran, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Sí, somos muy también de decir mal la palabra podcast nosotros, ¿eh? Sí, O sea, que está permitido decir podcast o podcast o lo que sea. Es verdad que cuesta, ¿eh? Pero hasta los que estamos... Me alegro que lo diga Fran, porque los que llevamos relativamente poco tiempo todavía se nos escapa decir podcast, pero es que hay gente que... Podcast es... Pero que Fran, que los que lleváis ya... ya tienes callos en esto. Sí. Reconozcas que todavía se te escapa un podcast. Está muy bien. No, pero es que además lo decimos activamente, nos reímos de eso. Claro. Es verdad que cuando sales a la calle y preguntas a la gente te responden muchas veces eso, ¿no? ¿Un qué? ¿Un qué? Pues vamos a reírnos también todos. Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es un podcast y qué no es un podcast. Es la pregunta del millón y la que está dando más vueltas en los últimos años, porque yo a la gente lo que le digo es que un podcast... si quiero explicárselo a cualquier persona por la calle, es un programa de radio que se publica en Internet o que ha sido pensado para publicarse en Internet. Y no me complico más la vida. Hay muchos factores que han cambiado esta definición durante los años, el formato de distribución, el hecho de si consideramos la radio enlatada, la radio guardada, en la carta, como podcast o no. Uh-huh. Claro. El video podcast también es una alternativa que está surgiendo ahora, que hay gente que lo considera podcast o no. Si es un conversacional, si es una ficción, si es un reportaje, en fin, cada uno tiene su propia definición de podcast. Así que yo no me complico. Es un programa de radio que se publica en Internet y así la gente lo entiende. Yo estoy de acuerdo con esa definición y me permito hacerle, no es esta corrección, sino apuntalar esta tesis de alguien que sabe mucho más que yo, como Fran. Pero en efecto el podcast no deja de ser radio. Pero yo diría que hasta la siguiente pantalla de la radio. Es la evolución de la radio, me parece a mí, Fran. Sí, totalmente. Y de hecho, no hemos inventado nada en el sentido narrativo, es decir, entrevistas, reportajes, radionovelas, radioteatros, se hacen de toda la vida en España y en el mundo. Lo único que hemos hecho es modernizar algunas propuestas y distribuirlo de otra manera. Así que sí, el podcast es otra manera de hacer radio, estoy completamente de acuerdo. Oye, pues yo voy a hacer de abogada del diablo de los dos. Para mí la diferencia es que la radio al final se emite en abierto al mundo y sin embargo el podcast va dirigido a un público concreto. Depende del tipo de podcast, ¿no? Sí, también. Y depende del tipo de radio también. Venga, vale. Esto lo mismo lo quitamos luego. No, está bien. No, lo vamos a dejar. No, porque, perdóname, porque me parece que esto es algo interesante, porque en efecto el podcast puede tener es un modelo de negocio diferente, porque se puede dirigir a un nicho. La radio es más general, pero al final el podcast es radio, igual que muchos de los programas de televisión que se están haciendo ahora son radio televisada. Sí. Y al final, ¿la radio qué es? Ponerte delante de un micrófono, llegar a la gente y ser capaz de transmitir emoción, de crear algo con alma, y el podcast es eso también. Sí, pero sí que es verdad, en la línea de lo que decía Ana, que el podcast lo que ha permitido es que propuestas que no tenían cabida en la radio tradicional porque la masa crítica de audiencia era demasiado pequeña para ser rentable en una emisora de radio, ahora en Internet tengan cabida. Tú puedes hacer un podcast de cualquier tema que se te ocurra, por friki, y esta es una palabra que yo utilizo mucho, o por raro que parezca. Incluso es casi un camino, no voy a decir garantizado hacia el éxito, pero un ingrediente que sí que permite que tengas una comunidad fiel, pequeñita pero rentable, que es un camino en el que los podcasts están funcionando muy bien. Porque hablando un poco no solamente de tu libro, del cuaderno del podcasting, sino también un poco de ese mensaje que tú quieres transmitir a un público que puede ser más o menos amplio, cualquiera puede hacer un podcast con pocos medios, pero una buena idea. ¿Es esa idea, esa historia lo más importante o la calidad sonora, incluso la imagen del propio podcast, la carátula, empieza a ser ya relevante? Para poder competir necesito tener unos mínimos que no son solamente el sonido o solamente la historia. Es una buena pregunta, porque mucha gente que empieza un podcast ahora quiere construir la casa por el tejado y empiezan antes preguntando cómo se puede monetizar o cómo se puede promocionar o cómo se puede conseguir esa audiencia sin preocuparse tanto de la idea y de la forma que sea la adecuada. Es decir, si hacemos el símil con la casa, los cimientos serían la idea, por supuesto,
La planta baja sería cómo la desarrollas, cómo la cuentas, cómo la plasmas. El primer piso sería cómo lo envuelves, es decir, la calidad de sonido que decías tú, la calidad de vídeo, si vas a hacer un video podcast. Y por último, el tejado sería cómo lo distribuyes y cómo lo monetizas. Pero para mí lo más importante, como decía, los cimientos es la idea. ¿Qué vas a contar? ¿A quién se lo vas a contar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué puedes aportar tú? ¿Por qué te tengo que escuchar a ti y no a otra persona que hable de lo mismo? Esas son las claves que al final hacen que un podcast, con todo lo demás por detrás, no quito importancia a la calidad de audio, por ejemplo, funcione o no funcione. ¿Cuál es el modelo de negocio del podcast, si es que se ha explorado completamente? Porque apuntábamos hace un rato eso del nicho. En efecto, el podcast puede tener una orientación concreta de nicho. La radio es mucho más global, va a un público mucho más amplio, es más difícil centrar el tiro. Pero ¿el modelo de negocio está en el nicho, está en el contenido de marca? ¿Dónde está? El modelo de negocio ha ido evolucionando desde un primer momento muy parecido a la radio, es decir, la inclusión de publicidad, de cuñas, de menciones, dirigidos a un público más o menos general, cuando todavía no se había desarrollado el podcasting de nicho o de micronicho, y poco a poco ha ido variando, se han ido introduciendo nuevas posibilidades. Por ejemplo, las marcas se han interesado ya no solo en patrocinar contenidos, que también, sino en crear sus propios podcasts, sus contenidos patrocinados, sus branded content, y eso hoy por hoy, de hecho, para nosotros es una vía de ingresos fundamental, es una gran vía de monetización de un podcast. También se están trabajando mucho ahora en los podcasts que son más populares, convertirlos en eventos, no sé, llevarlo a teatros. Hemos visto el ejemplo de Estirando el Chicle en el Wizzing, llenando con 12.000 personas, sería paradigmático, ¿no? Pero hay muchos podcasts que llevan años y años haciendo ediciones en vivo en teatros o en todo tipo de bares, por ejemplo, para hablar de eventos más pequeñitos. Hay podcasts que ofrecen contenidos de pago o que directamente se venden y ahí tienen un modelo de negocio directo donde ya no vivimos tanto o bien de mecenas o bien de gente que nos ayuda, nos apoya. No, tenemos clientes directos a los que vendemos un producto y por tanto a lo mejor no necesitamos una base muy grande de oyentes para sobrevivir. Y después ya te encuentras de todo. Tienes merchandising, tienes asociación con diferentes plataformas como son Spotify, como Evox, como Audible, como Podium, que monetizan esos podcast y tratan de buscar el negocio con ellos. Bueno, afortunadamente cada vez hay más opciones. Sería otra vía, ¿no? Los originals, poder vender una producción, una idea a una de las plataformas para que ellos lo comercialicen. Claro, a plataformas, a patrocinadores, a cualquier persona o cualquier entidad que esté interesada en asociar su marca a ello, por supuesto. ¿Y qué precio le ponemos a un podcast? Es la pregunta del millón. Otro millón que llevamos ya. Como eres productor, es quien mejor puede aproximarla. Sí, siempre, evidentemente, nos piden presupuestos y esa pregunta suele venir en el primer correo y hay que matizarla. Hay que matizarla en el sentido de que cuando hablamos de un podcast hablamos de muchas posibilidades. Quiero decir, ¿cuánto cuesta hacer una película o cuánto cuesta escribir un libro o hacer una serie de televisión? Pues depende, igual que en un podcast, depende del formato. No es lo mismo hacer un podcast de entrevistas que una ficción sonora, ¿no? De contratar actores, un director, hacer la música original, etcétera, etcétera. Depende del caché de las personas involucradas, depende de factores de producción como los desplazamientos que haya que hacer, si hay que pagar invitados o no, depende de muchas y muchas cosas. Por lo tanto, un podcast puede costar mucho menos que el vídeo, por regla general, lo cual es una ventaja competitiva para el audio, o puede costar muchísimo, muchísimo dinero si quieres hacer una gran superproducción, y ya las hay. ¿Cuál es tu favorita? ¿Te mojarías, Fran? ¿Mi podcast favorito? Sí, bueno, tu podcast en general, y si tienes alguna esas superproducciones, si estás pensando en algo que tenga unos elementos sonoros que a ti te atraigan, ¿no? Que hayas de verdad vibrado con una historia. Sí, hombre, tengo muchos podcasts que me gustan mucho, no sabría decir cuál es el número uno de todos ellos, pero por decir diferentes ejemplos, yo soy oyente, es cliente nuestro, pero soy oyente todos los días de un compañero llamado Pepe Rodríguez, que tiene un podcast de pago llamado Pepe Diario, y me parece un podcast muy interesante y una historia de éxito empresarial también muy inspiradora. En cuanto a conversacionales, pues podría mencionar a Javier Aznar con Hotel Jorge Juan, también es cliente nuestro, pero lo escucho, o Alex Fidalgo, por decir algo que no sea nuestro, con lo que tú digas, que me parece un buen ejemplo de éxito. Podríamos ir a otros conversacionales de otro estilo. Me gusta mucho el podcast oficial de NBA en España, que se llama El Reverso, de Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Son dos personas contando una historia en cada uno de los episodios y tienen muchísimo éxito. Y si ya pensamos en producciones más complejas, como ficciones sonoras, por ejemplo, a mí uno que me parece una obra de arte en cuanto a la historia, que me gusta mucho y cómo está contado, es La Esfera, de Podium Podcast, que está dirigido por
por Polo Menárguez y realizado por Teo Rodríguez, protagonizado además por Luis Taera, que ahora es un actor bastante reconocido. Y ahí tienes todos los elementos de cómo Es un podcast te puede llevar a imaginar escenarios que costaría mucho dinero hacer en vídeo. La primera escena de este podcast es una caída de un helicóptero y cómo da vueltas el sonido. Es alucinante. Puedes hacer muchísimas cosas apelando al elemento más importante que tenemos, que es la imaginación. ¿Qué es lo que da valor a un podcast? La capacidad de recrear situaciones, el contar historias, el acercarte a la realidad. ¿Cómo conecta con el oyente el podcast? Yo creo que es el hecho de poder acompañarte en tu día a día contándote una historia que realmente te interesa o te apasiona, ¿no? Descubrirte un mundo que es compatible con tu vida diaria. La gran fortaleza de nuestro medio, del audio, meto la radio también, es la capacidad de ser consumida mientras estás. Haz la tarea, pon aquí la tarea que más te convenga en cada caso, conducir, ir al gimnasio, fregar los platos, hacer la comida, lo que sea. Por lo tanto, es un compañero de tu día a día que te descubre nuevas historias. Y el podcast en concreto frente a la radio creo que tiene el poder de dedicarse a esas temáticas pues que son raras de encontrar en otros formatos. Puedes encontrar podcast de lo que quieras, de economía, de historia, de figuritas de Warhammer. Siempre pongo ese ejemplo. Existe un podcast. ¿Existe un podcast? ¡Qué maravilla! Sí, pues ya tengo a quien recomendárselo. Lo que quieras. Entonces, incluso dentro del mundo de las ficciones sonoras, pues también tienes propuestas de todo tipo, desde historias de terror, true crime, historias más felices para niños. También existe ya un sector de podcast para niños. Entonces, que es un sector además, ahí sí que está no cubierto por la radio, porque efectivamente la radio, particularmente la generalista, es a partir de una edad, no hay ni siquiera para adolescentes. Exacto. Entonces, mantenemos la potencia que es el poder contar historias mientras hacemos otras cosas, acompañar en el día a día del público objetivo, pero a la vez descubrir nuevos mundos que estaban un poquito por explorar en el sector del audio. Y luego el sector del audio, que es una cosa, yo no sé si eso es una tarea complicada para vosotros como productor a la hora de hacer contenido especial para marcas o para nichos concretos, el poder evocador del sonido, que muchas veces está poco valorado con respecto a la imagen. Parece que un video podcast, pues ves a la gente, ves los paisajes, pero es que el sonido es tremendamente evocador, es como la literatura, te transporta, te llevan con la imaginación a lugares a los que pueden llevarte esas evocaciones emocionales o a recuerdos que tú has vivido. El sonido tiene una relevancia como elemento evocador y emocional en este tiempo de emociones enorme. Y yo no sé si tenéis dificultades a veces para convencer a los clientes de esa realidad. Cada vez menos, porque se va conociendo más la realidad del podcast, pero sí que durante los primeros años de la profesionalización del podcasting en España se notaba ese desconocimiento. Y era difícil porque si hablabas de audio ya existía la radio, y porque las personas encargadas de tomar esas decisiones no eran oyentes de podcast, cosa que ya está cambiando, y son ellos los que vienen a preguntarte directamente. Pero yo la forma que tenía de batir este problema era tratar de recomendar un podcast que les pudiera gustar, es decir, interesarme por esa persona. Oye, ¿a ti qué te interesa? ¿Qué temas te gustan? Y recomendarle uno, con lo cual es más fácil que lo entiendan consumiendo un podcast que no explicándoselo. Bueno, es el poder del sonido, ¿no? En su máxima expresión. Que conocemos de toda la vida, que es que todos hemos escuchado música, radio, todos lo conocemos, pero se nos había olvidado con tanta pantalla. Ahora ponte, Fran, que tenemos esa buena idea o historia, tenemos el anfitrión perfecto para recorrerla, los medios para el diseño, el sonido que la realce, pero tengo que conseguir que esa historia sea descubierta, encontrada por el oyente al que se dirige. ¿Hay que promocionar el podcast como cualquier otro producto? ¿Cómo se llega a ese oyente, al cliente al final? Sí, y aquí cometemos un error, en mi opinión, muy común, que es mover el podcast dentro del propio mundo del podcast. Es decir, fiar la suerte de una producción a que sea vista en Spotify, a que sea vista en Apple o en iVoox o en las demás aplicaciones. ¿Por qué digo esto? Porque al final el podcast es solo un medio. El objetivo es crear una comunidad en torno a una temática y, por tanto, para mí siempre es más efectivo buscar esa audiencia en los foros o en los caladeros donde estén consumiendo esa temática en concreto, ¿no? De lo que sea, de baloncesto, ya que decía antes, pues en lugar de centrar el tiro en las plataformas de audio, yo lo centraría en aquellos lugares donde ya se hable de baloncesto y donde yo pueda transmitir esta nueva propuesta. Bueno, que sería lo mismo que haría si fuese a vender zapatillas de baloncesto, ¿no? Me iría donde están la gente a la que le gusta lo que juega. Y aquí cometemos muchas veces error y sorprendería saber, pero es algo que a mí me parece muy bonito,
que está comprobado que la principal vía de transmisión de un podcast, de generación de nueva audiencia, es el boca a oreja. No es ninguna vía de comercialización pagada. Es decir, vuelvo a lo mismo de antes. Si tu idea es buena, está bien construida, merece la pena y gusta, los mejores comerciales de tu podcast van a ser tus propios oyentes. Y eso es maravilloso. Eso a mí me encanta. Te leo y te pregunto, Fran, lo que antes era un campo ahora es un escenario apasionante. ¿En qué momento estamos? Recuerdo el libro, vamos a recordarlo otra vez porque es el libro de Fran para entender un poco más lo que es el podcast, el gran cuaderno del podcasting. Bien, ¿en qué momento estamos? ¿Se ha creado verdaderamente una industria con profesionales dedicados y un modelo de negocio rentable o queda todavía camino? No, queda. Si hablamos del escenario global, siempre tenemos el espejo al que mirarnos en Estados Unidos, y en Estados Unidos estamos asistiendo a lo que yo llamo la caída de la primera gran ola del podcasting. Es decir, ha habido muchas ganas de hacer muchas cosas, se ha metido mucho dinero como en toda industria emergente y bueno, ahora estamos asistiendo a una fase de corrección, digamos, no de caída tanto, quizá no es la palabra, pero sí de corrección, donde los esfuerzos que han funcionado están dando fruto y los que no, pues se están parando. En España y en español estamos todavía creciendo, estamos creciendo mucho, se están sumando nuevos actores en todos los niveles. Hablo de productoras, hablo de aplicaciones. Ahora mismo, antes de hablar con vosotros, estaba hablando con una aplicación nueva que quiere llegar a España, para que veáis un poco cómo se están sumando nuevos agentes al sector. Hablo de creadores de podcast, hablo de narradores, hablo de actores, hablo de influencers de otros medios como YouTube o Twitch que llegan al mundo del podcast. Estamos creciendo todavía mucho y seguramente nos quede un par de años todavía antes de llegar a esa fase de corrección que seguramente también se dé aquí en España, por supuesto. Fran, ¿quién va a sobrevivir desde tu punto de vista? ¿Quién crees que estará en mejores condiciones para llevar con bien esta revisión de la situación que se va a producir, que necesariamente se tiene que producir en el mundo del podcast? No me gusta emplear el término, pero está limpia. Sí, entiendo la palabra. Yo creo que quien lo haga mejor no es una fórmula exacta, evidentemente, porque habrá gente que no lo haga mejor que otros y se quede, porque tenga buenos contactos o por el motivo que sea, y habrá gente que lo haga muy bien y caiga. Pero creo que un elemento clave para poder triunfar en podcasting, si esa palabra existe, es la pasión, y es común a lo que me preguntas. Un podcast no funciona si la persona que está detrás no está realmente apasionada por lo que hace y por lo que cuenta. Y un elemento, un agente de la industria del podcasting no va a funcionar si realmente no está apasionado por lo que es su trabajo y está dispuesto a pensar a largo plazo a la hora de construir su estrategia de futuro. Es decir, nosotros como productora trabajamos con la idea de que si en algún momento el sector empieza a corregirse, nuestros clientes estén contentos o tengamos gente, igual que decía el podcast, dispuestos a hablar bien de nosotros y recomendarnos y seguir generando nuevos clientes. Entonces, eso lo transmitimos mediante la pasión. El que nos conoce y nos ve trabajar y nos escucha hablar, como ahora espero que se esté transmitiendo, se da cuenta de que realmente nos encanta lo que hacemos y que nos lo pasamos muy bien y que hay opciones de que todos lo pasemos muy bien cuando trabajan con nosotros, ¿no? Y creo que realmente la gente que más pasión desarrolle en su trabajo y más ganas le dedique a esto serán los que tengan más opciones de sobrevivir en el futuro. Pero el camino irá por la mejora de la producción sonora, por la mayor capacidad de evocación sonora, por el relato más interesante, por el fichaje, no sé, de escritores o guionistas para hacer grandes podcasts. Sí, este último ejemplo se está utilizando mucho, ¿no? Cuando aumenta la competencia se intenta conseguir ya audiencias establecidas, pero no es una traslación automática. Es decir, fichar un influencer, llamémoslo así, no te garantiza el éxito, porque volvemos al principio, tiene que haber una buena idea. Esa persona tiene que estar involucrada en la idea, tiene que tener ganas de hacerlo y no solo estar ahí para poner la cara o la voz y llevarse la factura a final de mes, que es algo que ocurre de vez en cuando. Y por eso digo lo de la pasión, porque estos elementos tienen que combinarse y este es el aceite que lo engrasa todo. Ahora, ¿qué elementos pueden...? Desde luego, la calidad de sonido o la calidad de vídeo, si hablamos de un video podcast, ya es algo completamente exigible. Es decir, ya no vemos vídeos pixelados en YouTube, ya no escuchamos o cada vez escuchamos menos audios que suenan mal, que suenan a lata, ni en radio ni en podcast. Ya empieza a haber una cultura que demanda calidad. Entonces, eso va a ser impepinable, por supuesto. Y luego seguramente quede mucho trabajo, y eso lo veremos en los próximos años, a la hora de entender, pues, por ejemplo, lo que me preguntabais antes, cómo se distribuye, cómo se publicita un podcast.
cómo se monetiza o cómo se miden estadísticas o cómo se establecen estrategias. Eso lo estamos descubriendo poco a poco. Eso en realidad seguimos en una fase de prueba y error muchas veces. Así que en ese sentido no hay garantías de quién se va a quedar. Porque ahí, Fran, ¿cómo podríamos calificar el éxito de un podcast? Estamos acostumbrados en el mundo de la radio, ¿no?, a las métricas al final basadas en una audiencia. Sin embargo, el podcast al final es un producto digital, tiene otro tipo de métricas, tiene otra forma también de ser encontrado, bueno, conocemos mucho más a ese oyente, ¿no? Cuando ves las estadísticas, su edad, de dónde viene o desde dónde te escucha, qué está utilizando para escucharte, el sexo, etcétera. ¿Qué es el éxito ahí? ¿Está más basado en el número de escuchas o está basado en otros parámetros, en llegar de verdad al oyente que yo quiero llegar con mi podcast? Claro, aquí depende de si el podcast es un fin o es un medio. Me explico. Si tu objetivo es que el podcast se escuche, porque tú estás creando esa, voy a decir, obra, entonces la métrica que tendrías que seguir, la primera que todos seguimos, es el número de escuchas. Lo que cada vez tiene más valor es el porcentaje de finalización de los episodios. ¿Cuánto tiempo se queda cada oyente escuchando tu audio? Porque es común que cuando tú lanzas un podcast nuevo o cuando has hecho promoción muy fuerte, llegue mucha gente, pero gran parte de ella no se queden hasta el final porque simplemente no les interesa, lo han probado y no les ha gustado y es muy normal. Pero con el tiempo eso se tiene que estabilizar. Claro. Sin embargo, decía, puede ser un fin o un medio. Es decir, puede que queramos que el oyente nos escuche por escucharnos o puede que queramos que nos escuchen para conseguir otra cosa. Ejemplo, para vender mis cursos, para que me compren otro producto, para que me vengan a ver al teatro, para lo que queramos. Ahí entonces la métrica de éxito es la cuánto convertimos, ¿no? en ese segundo paso. Antes os hablaba de Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez utiliza una frase que es muy fácil de entender, que es: a mí la única estadística que me importa es el recibo a fin de mes del BBVA cuando me llega cuánto dinero he ganado. Entonces, ya está, es así de fácil. Por lo tanto, podemos pensar en el podcast más allá del podcast. Si lo queremos crear para ser escuchado sin más, o lo queremos crear para generar confianza en nuestro público objetivo y tratar de llevarles a otro sitio, cosa que funciona bastante bien. Pues un montón de preguntas que nos tenemos que hacer, Juanra. Pues sí, y mucho que aprender. Como siempre. Gracias, Fran Izuquiza. A vosotros. Un placer, como siempre, maestro. Igualmente. Un abrazo muy grande, Un Fran. abrazo. Un abrazo, chao. Hoy hablando del podcast, en Así Funciona Esto. ¿Un podcast? De Miriam Potts.